El baile de las máscaras. El salón de baile del Hotel Emperador brillaba como una joya en el corazón de Madrid. Valentina Romero ajustó el collar de perlas que rodeaba su cuello, sintiendo el peso de cada piedra preciosa como si fuera una cadena invisible. A sus 32 años, había perfeccionado el arte de sonreír mientras su mundo se desmoronaba en silencio. La gala anual de la Fundación Esperanza reunía a la élite empresarial española, y su esposo, Ricardo Mendoza, estaba en su elemento. Valentina lo observaba desde el otro lado del salón, su figura imponente enfundada en un smoking italiano de diseñador. Pero no era Ricardo quien capturaba su atención aquella noche. Era la mujer a su lado. Sofía Herrera. 30 años, abogada corporativa, cabello negro como el ébano y una sonrisa que prometía secretos compartidos. Valentina había descubierto la verdad 3 meses atrás, cuando encontró los mensajes en el teléfono de Ricardo. Mensajes que hablaban de encuentros furtivos, de planes futuros, de una vida que no la incluía a ella. Pero eso no era todo. Lo que realmente había roto su corazón no era la infidelidad. Era el archivo que había encontrado en el estudio privado de Ricardo la semana anterior. Documentos que mostraban cómo había vaciado sistemáticamente las cuentas conjuntas, cómo había hipotecado su casa familiar heredada de sus padres sin su conocimiento, usando firmas falsificadas. Cómo había convertido sus 10 años de matrimonio en un fraude financiero elaborado. Valentina llevaba su mano al vientre discretamente. Dentro de ella crecía una nueva vida, un secreto que solo ella conocía. 3 meses de embarazo y un futuro incierto. Había planeado decírselo a Ricardo esa noche, pero mientras lo veía susurrar algo al oído de Sofía, provocando su risa melodiosa, supo que ese momento nunca llegaría. En su pequeño bolso de noche llevaba todo lo que necesitaba, un pasaporte nuevo a nombre de Elena Cruz, una tarjeta de débito vinculada a una cuenta en Suiza donde había transferido meticulosamente la mitad legítima de sus activos conjuntos, y el número de teléfono de Tomás Vega, su único aliado en esta batalla silenciosa. Tomás había sido su compañero en la universidad, antes de que Ricardo entrara en su vida como un huracán de promesas y ambición. Contador forense especializado en fraude financiero, Tomás había ayudado a Valentina a rastrear cada euro robado, cada documento falsificado. Juntos habían construido un caso que destruiría el imperio de Ricardo, pero primero ella tenía que desaparecer. La música cambió a un vals vienés. Ricardo la buscó con la mirada a través del salón, y por un momento sus ojos se encontraron. Él sonrió, esa sonrisa encantadora que una vez la había hecho creer en los cuentos de hadas. Valentina le devolvió la sonrisa, una máscara perfecta sobre el vacío que sentía dentro. Se acercó a la mesa donde habían dejado sus copas de champán. Con un movimiento elegante y deliberado, deslizó el anillo de bodas de su dedo. El diamante de 5 calates brilló bajo las luces del candelabro. Lo colocó suavemente junto a la copa de Ricardo, como si fuera una nota de despedida escrita en el lenguaje universal de las joyas. Luego, sin mirar atrás, caminó hacia la salida lateral del salón. Sus tacones repiqueteaban sobre el mármol con un ritmo que sonaba como libertad. Nadie la detuvo. Nadie notó que la esposa del magnate inmobiliario más poderoso de Madrid acababa de abandonar no solo una fiesta, sino toda una vida. En la calle, el aire fresco de la noche de octubre la golpeó como un despertar. Un taxi negro esperaba en la esquina, tal como Tomás lo había prometido. El conductor asintió cuando ella pronunció el código acordado. Dentro del vehículo, Valentina cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir el peso de lo que acababa de hacer. Cuando los abrió nuevamente, ya no era Valentina Romero, esposa sumisa y decorativa de Ricardo Mendoza. Era Elena Cruz, una mujer embarazada con un propósito férreo y nada que perder. El taxi se alejó del hotel, llevándola hacia una estación de tren donde comenzaría su viaje hacia Barcelona y hacia una nueva existencia. Detrás de ella, en el salón de baile, Ricardo descubriría el anillo en exactamente 7 minutos. Para entonces, Valentina ya estaría en camino, convertida en un fantasma que pronto volvería para reclamar no solo su dignidad, sino también la justicia que él tanto merecía. El juego acababa de comenzar, y por primera vez en 10 años, Valentina tenía todas las cartas en su mano. El laberinto de sombras. El tren nocturno hacia Barcelona se deslizaba por la oscuridad como una serpiente silenciosa. Valentina, ahora Elena Cruz según su documentación, observaba su reflejo en la ventanilla del compartimento privado. El cabello castaño oscuro que había lucido durante años estaba oculto bajo una peluca rubia de aspecto natural. Las lentillas de contacto habían transformado sus ojos marrones en un verde esmeralda inquietante.
Tomás había sido meticuloso. En su bolso de viaje encontró todo lo necesario para su transformación completa: maquillaje profesional, ropa discreta pero elegante, y un teléfono encriptado con un solo contacto guardado. El mensaje que apareció en la pantalla la hizo sonreír con amargura. Ya lo sabe. Ha llamado a la policía. Está ofreciendo recompensa de 100.000 euros por información. Los medios lo presentan como el esposo preocupado. Ten cuidado. 100.000 euros. Ricardo siempre había sabido ponerle precio a todo, incluso a su desaparición. Valentina apagó el teléfono y lo guardó. Por ahora, necesitaba pensar en el siguiente movimiento. En Madrid, en ese mismo momento, Ricardo Mendoza estaba de pie frente a un ejército de cámaras de televisión. Su rostro mostraba la preocupación perfectamente calibrada de un hombre devastado. Sofía Herrera había desaparecido estratégicamente de la escena, como si nunca hubiera existido. Mi esposa ha estado bajo una presión inmensa, declaró Ricardo con voz quebrada. Valentina ha mostrado signos de confusión, de desorientación mental. Temo por su seguridad. Si alguien la ha visto, por favor, contacten a las autoridades de inmediato. El detective Ramírez, un hombre corpulento de 50 años con conexiones profundas en el departamento de policía y deudas aún más profundas con Ricardo, tomaba notas mientras escuchaba. Había recibido un generoso adelanto por sus servicios, con la promesa de mucho más si encontraba a Valentina rápidamente y sin preguntas incómodas. Señor Mendoza, dijo Ramírez con tono profesional, necesitaremos acceso a sus cuentas bancarias conjuntas, registros telefónicos, cualquier cosa que nos ayude a rastrear sus movimientos. Ricardo vaciló apenas un segundo. Por supuesto, detective. Tienen mi completa cooperación. Solo quiero que mi esposa vuelva a casa sana y salva. Lo que Ricardo no sabía era que cada movimiento que hacía estaba siendo documentado. Tomás había instalado software de vigilancia en los servidores de la empresa de Ricardo semanas atrás. Cada correo electrónico, cada transferencia bancaria, cada conversación telefónica quedaba registrada en un servidor seguro en Ámsterdam. El tren llegó a Barcelona al amanecer. Valentina, ahora completamente transformada en Elena, fue recibida por una mujer de aproximadamente 60 años con cabello plateado y ojos que habían visto demasiado. Se presentó simplemente como Natalia Moreno. Tomás me ha contado tu situación, dijo Natalia mientras conducían por las calles aún dormidas de Barcelona. No es la primera vez que ayudo a alguien a desaparecer. Tampoco será la última. Natalia era una leyenda en ciertos círculos. Había trabajado para servicios de inteligencia durante años antes de retirarse para ayudar a víctimas de violencia doméstica y fraude a reconstruir sus vidas. Su red de contactos era impresionante y su discreción, absoluta. El apartamento que Natalia había preparado estaba en el barrio del Born, en un edificio histórico con entrada discreta. El interior era moderno y funcional, con todo lo necesario para una estancia prolongada. Sobre la mesa había una carpeta de cuero. Tu nueva identidad está completa, explicó Natalia. Elena Cruz, arquitecta freelance especializada en restauración de edificios históricos. Tienes un portafolio creíble, referencias verificables de proyectos anteriores en ciudades pequeñas, y una cuenta bancaria con historial de 2 años. Tu historia es que vienes de Sevilla buscando expandir tu negocio. Valentina examinó los documentos con asombro. El nivel de detalle era extraordinario. Había incluso fotografías falsas de sus proyectos anteriores, artículos en revistas especializadas con su nombre, perfiles en redes sociales con años de antigüedad. ¿Cómo es esto posible?, preguntó. Natalia sonrió. Tengo amigos en lugares estratégicos. Ahora, lo importante es que vivas tu nueva identidad completamente. Elena Cruz no solo es un nombre en un papel. Tiene que convertirse en quien tú eres. Durante los siguientes días, Valentina se sumergió en su transformación. Practicaba su nueva firma, estudiaba los detalles de su historia ficticia hasta que podía recitarlos dormida, y comenzaba a explorar Barcelona como lo haría Elena Cruz, con los ojos de una arquitecta fascinada por la ciudad de Gaudí. Mientras tanto, en Madrid, la narrativa de Ricardo comenzaba a resquebrajarse. Un periodista de investigación del diario El Observador había recibido un paquete anónimo. Dentro había copias de documentos bancarios que mostraban transferencias sospechosas, firmas que no coincidían con las muestras autenticadas de Valentina, y registros de una propiedad en Marbella comprada a nombre de Sofía Herrera con fondos que provenían de cuentas supuestamente conjuntas. El artículo que publicaron fue devastador. El magnate y la mentira,
¿Dónde están realmente los millones de Valentina Romero? El titular corrió como pólvora por las redes sociales. Ricardo llamó a Ramírez, furioso. ¿Quién filtró esto? Necesito saber quién está detrás de esto. Pero Ramírez también estaba preocupado. La investigación policial que inicialmente lo había favorecido ahora se volvía en su contra. Sus superiores exigían respuestas, y la presión pública crecía. La historia del esposo preocupado se estaba convirtiendo rápidamente en la historia del empresario corrupto. En Barcelona, Valentina leyó el artículo en su tablet. Tomás había cumplido su palabra. La primera ola de información había golpeado exactamente como lo planearon. Pero esto era solo el comienzo. Colocó su mano sobre su vientre, donde la pequeña vida crecía día a día. Pronto, susurró. Pronto todo esto terminará, y tendremos la vida que merecemos. Natalia entró en la habitación con una expresión seria. Hay novedades. Ricardo ha contratado investigadores privados. No son policías. Son cazadores. Y son buenos en lo que hacen. Valentina asintió. Lo había anticipado. Entonces tendremos que ser mejores. La guerra había escalado. Ricardo buscaba desesperadamente controlar la narrativa, mientras Valentina, desde las sombras, orquestaba sistemáticamente su caída. El detective Ramírez se encontraba atrapado en medio, sus lealtades compradas ahora convertidas en un lastre que lo arrastraría con Ricardo. En un café del Raval, Valentina se reunió con su primer cliente potencial como Elena Cruz. Una pareja mayor que necesitaba renovar un antiguo edificio modernista. Mientras hablaban de arcos catalanes y vitrales, ella se dio cuenta de algo importante: Elena Cruz no era solo una máscara. Era quien ella siempre había querido ser antes de que Ricardo le dijera quién debía ser. La llamada llegó esa noche. Tomás, usando un número temporal. Segunda ola lista. Los documentos de la hipoteca falsificada van a la Audiencia Nacional mañana. También las pruebas de evasión fiscal. Ricardo no sobrevivirá a esto. Valentina cerró los ojos. No sentía alegría, solo una profunda sensación de justicia inevitable. Ricardo había construido su imperio sobre mentiras y manipulación. Ahora ese imperio se derrumbaría, ladrillo por ladrillo, revelando los cimientos podridos sobre los que se sostenía. El fantasma que había huido en la noche regresaba, no con furia, sino con verdad. Y la verdad, como Valentina estaba aprendiendo, era el arma más poderosa de todas. Renacimiento en cenizas. 6 meses habían transformado el mundo de maneras que Valentina jamás hubiera imaginado. Su vientre ahora era una curva pronunciada que Elena Cruz llevaba con orgullo mientras caminaba por las calles de Barcelona. La primavera había llegado a la ciudad, llenando el aire de flores de naranjo y nuevas posibilidades. Su pequeño estudio de arquitectura en el Born había prosperado de formas inesperadas. 3 proyectos de restauración importantes, 2 artículos publicados en revistas especializadas bajo su nuevo nombre, y una reputación creciente como experta en preservación histórica. Elena Cruz no era solo una identidad falsa. Se había convertido en alguien real, alguien con propósito y futuro. En Madrid, el imperio de Ricardo Mendoza se había desmoronado como un castillo de naipes bajo la tormenta. La segunda ola de revelaciones había sido devastadora. La Audiencia Nacional había abierto una investigación formal por fraude hipotecario, falsificación de documentos y evasión fiscal. Las pruebas eran irrefutables: firmas falsificadas, transferencias ilegales, cuentas ocultas en paraísos fiscales. Pero la tercera ola había sido la más destructiva. Los propios socios de Ricardo, temiendo por sus propias carreras, habían comenzado a cooperar con las autoridades. Revelaron años de prácticas fraudulentas, contratos manipulados, sobornos a funcionarios públicos. El detective Ramírez, enfrentando cargos de corrupción, había decidido salvar su propio pellejo y testificó contra Ricardo, exponiendo cómo había sido pagado para obstaculizar la investigación inicial. Sofía Herrera, la mujer que había estado a punto de convertirse en la nueva señora Mendoza, había sido la primera en huir del barco que se hundía. Contrató al mejor abogado penalista de Madrid y negoció inmunidad a cambio de su testimonio. Su declaración ante el juez fue demoledora. Ricardo le había prometido que se desharía de Valentina, que falsificaría un divorcio si era necesario, y que usaría los activos de su esposa para financiar su nueva vida juntos. La prensa había devorado la historia. El magnate caído, de la alta sociedad a la sala del tribunal, titulaban los periódicos. Las fotografías de Ricardo siendo escoltado por la policía circulaban por todas las redes sociales.
El hombre que una vez había controlado millones ahora enfrentaba hasta 15 años de prisión. Valentina observaba todo desde la seguridad de su nueva vida. Cada viernes, revisaba el portal de donaciones de una fundación de animales que Tomás había elegido como señal. Cada semana, allí estaba la pequeña contribución que le decía que su amigo estaba bien, que el plan había funcionado, que ambos habían sobrevivido. Una tarde de abril, mientras Valentina revisaba planos en su estudio, Natalia apareció con una expresión que mezclaba satisfacción y precaución. «Ha terminado», anunció. «El juicio ha concluido. Ricardo ha sido declarado culpable de todos los cargos. 15 años sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 8. También debe restituir todo lo que robó, más intereses y multas». Valentina dejó el lápiz sobre la mesa. No sintió la euforia que había anticipado. Solo un profundo cansancio y algo parecido al alivio. ¿Y mis activos? La magistrada Ortiz fue muy clara en su sentencia, continuó Natalia. Todos los bienes adquiridos fraudulentamente con tu dinero deben ser devueltos a tus herederos legales. La casa familiar de tus padres ha sido liberada de la hipoteca fraudulenta. Todo lo que Ricardo tomó será restituido. Herederos legales, repitió Valentina, su mano moviéndose instintivamente a su vientre. Natalia sonrió. El tribunal ha declarado oficialmente que Valentina Romero está desaparecida pero con derechos legales intactos. Cualquier heredero directo puede reclamar los activos a través de un representante legal. Tomás ya ha iniciado los trámites. Todo será transferido a un fideicomiso para tu hijo o hija. Era perfecto. Casi poético. El niño que Ricardo nunca conoció heredaría todo lo que él había intentado robar. Esa noche, Valentina se sentó en el pequeño balcón de su apartamento, observando las luces de Barcelona extenderse hasta el mar. Su teléfono vibró con un mensaje de Tomás, el primero en meses que no estaba codificado. Puedes volver si quieres. La magistrada ha indicado en privado que si Valentina Romero apareciera, no enfrentaría cargos. Eres la víctima, no la criminal. Puedes recuperar tu vida. Valentina leyó el mensaje varias veces. Recuperar su vida. La vida de Valentina Romero, esposa humillada públicamente, víctima de fraude, el nombre en todos los titulares. O podía continuar como Elena Cruz, arquitecta respetada, madre soltera, mujer que había construido algo real desde cero. Escribió su respuesta lentamente: Valentina Romero murió la noche que dejó ese anillo sobre la mesa. Elena Cruz es quien quiero ser. Mantén el fideicomiso para el bebé. Ese dinero es su futuro, no mi pasado. Gracias por todo, hermano. Cuídate. Presionó enviar y apagó el teléfono. En 2 semanas daría a luz. Había elegido una pequeña clínica privada donde hacían pocas preguntas. Natalia estaría allí, y también una partera llamada Carmen que se había convertido en algo parecido a una amiga. El bebé se movió dentro de ella, un pequeño recordatorio de que el futuro ya estaba aquí. No sabía si sería niño o niña. No importaba. Lo que importaba era que crecería libre de las sombras de Ricardo Mendoza, libre de conocer a un padre que había visto a las personas como activos en lugar de seres humanos. 2 semanas después, en una luminosa mañana de mayo, Elena Cruz dio a luz a una niña perfecta con ojos oscuros y pequeños puños que se aferraban al mundo con determinación. La llamó Luna, porque representaba un nuevo ciclo, una luz en la oscuridad. Natalia sostenía a la bebé mientras los médicos atendían a Valentina. Es hermosa, susurró. Se parece ti. Se parece a quien yo solía ser, corrigió Valentina suavemente. Antes de perderme. Pero ella nunca se perderá. Me aseguraré de eso. En Madrid, en una celda de prisión, Ricardo Mendoza leía cartas de abogados sobre apelaciones que probablemente fracasarían. Sofía Herrera había desaparecido, mudándose a Londres para comenzar de nuevo. Los amigos que una vez lo adulaban ahora cruzaban la calle para evitarlo en las raras ocasiones en que tenía permiso de salir. A veces pensaba en Valentina. Se preguntaba dónde estaría, si estaría viva, si alguna vez lo perdonaría. Lo que nunca imaginó fue que ella estaba viviendo la vida que siempre había merecido, una vida donde su valor no se medía en quilates de diamantes o cifras en cuentas bancarias, sino en las sonrisas de su hija y los edificios que ayudaba a preservar. 3 años más tarde, una arquitecta llamada Elena Cruz ganó un premio prestigioso por la restauración de un edificio modernista en el Eixample. En la ceremonia, sostenía la mano de una niña pequeña de cabello oscuro y rizado. Los periodistas tomaban fotografías, pero ninguno reconoció a la mujer que una vez había sido noticia nacional. Esa noche,
mientras acostaba a Luna, Valentina le leyó un cuento sobre una princesa que no necesitaba ser rescatada porque había aprendido a rescatarse a sí misma. La niña se durmió con una sonrisa, soñando con castillos que ella misma construiría algún día. Valentina apagó la luz y se quedó mirando a su hija por un momento. El pasado era solo eso, pasado. El futuro era lo que estaban construyendo juntas, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión. Afuera, Barcelona respiraba bajo las estrellas. En algún lugar de esa ciudad, una mujer llamada Valentina había desaparecido. Pero en su lugar había nacido Elena, y con ella, la posibilidad de que las segundas oportunidades no fueran solo cuentos de hadas. A veces, la mejor venganza no es la destrucción del enemigo, sino la construcción de una vida tan plena que ellos se vuelven irrelevantes. Ricardo Mendoza había perdido todo. Valentina Romero había ganado algo que nunca podría robarse, su propia alma. Y en una pequeña habitación en el Born, una niña llamada Luna soñaba con edificios que tocarían el cielo, sin saber que su madre ya había construido algo mucho más importante, un futuro donde ambas eran libres. Fa.